Muy buen día para todos, sean cada uno de ustedes bienvenidos a esta nueva edición del programa Más Católico que Ayer, en donde tratamos temas de interés para todo aquel católico que está en formación y que desea aprender siempre algo nuevo. En esta ocasión vamos a hablar de un tema que básicamente considero yo personalmente que es la base de nuestra doctrina. Así que vamos a hablar, Padre, de un tema muy importante hoy. Sí. Un saludo para todos ustedes que siguen siempre estos podcasts y nos acompañan desde su teléfono, desde un like, desde un compartir que le dan a este tipo de programas. Esperamos que sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes. Como siempre les recuerdo que son temas en los que dialogamos aquí con mi amigo Jonathan, en el que no damos un rigor, digamos así, de doctrina y de todo, pero sí las ideas que son básicas y centrales para que cualquier cristiano católico pueda entender. En esta ocasión queremos compartir con ustedes este tema, que el título es un poco así difícil, pero lo vamos a comprender con facilidad. Es acerca de la transubstanciación, es decir, en otras palabras, lo que dicen muchos cánticos, ¿no? El milagro de la Eucaristía. Claro. Y aunque es difícil la pronunciación, transubstanciación. Sí. Pero esperamos que no sea difícil comprenderlo. Okay. Así que quizá lo primero, Padre, sería entender qué o cómo lo define la Iglesia ese término, Sí. transubstanciación. Ok. Desde hace 400 años, la Iglesia tiene digamos, como una especie de definición de qué es la transubstanciación. Naturalmente, una definición, digamos, que surgió por una necesidad, no porque la Iglesia no supiera, claro, o no comprendiera lo que ocurría. Por el contrario, ya platicaremos de algunos eventos muy importantes acerca de la Eucaristía, pero en el Concilio de Trento, que se desarrolló desde 1546 hasta 1563, siglo XVI, en esa época se puso en tela de juicio, digamos, a partir de la Reforma Protestante, el tema de la transubstanciación. Y ocurre que el concilio en esa ocasión define, ¿verdad?, esta palabra como la transformación de toda la sustancia del pan en el cuerpo de Cristo y toda la sustancia del vino en la sangre de Cristo. Y cada palabra está bien puesta, porque todo es todo, ¿verdad? Entonces, incluso esa palabra fue muy importante cuando los teólogos del Concilio de Trento quisieron enseñar para todos los cristianos qué significa la transubstanciación. En definitiva, la transubstanciación quiere decir el cambio de una sustancia a otra, totalmente, ¿verdad? Entonces, esa es la transubstanciación y esa es una palabra, digámoslo así, filosófica que viene a ayudar a expresar con palabras el milagro que ocurre en la Eucaristía. El pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino y se convierten en cuerpo y sangre de Cristo. ¿Por qué será, Padre? O sea, híjole, yo escucho demasiados hermanos esperados, por decirles así, que hablan de que esto es simbólico, pero es que realmente la palabra simbólico no existe, y o sea, es. Sí. Esto es mi carne, esto es mi sangre, no dice esto simboliza, a menos que lean la Biblia de los Testigos de Jehová, que ahí sí le metieran la palabra simbolizar. El verbo, pero en este caso no da margen a creer de que sea algo simbólico el pasar del pan al cuerpo y del vino a la sangre. Sí, fíjate que ocurre que al interno de la Iglesia Católica, ya antes del Concilio de Trento, 1500, hubo algunos cristianos católicos, incluso obispos, que pusieron un poco en tela de juicio también eso y hablaban de simbolismo. Y quiero compartir dos cosas a propósito de esto. En primer lugar, decir que en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, cuando Jesucristo comienza a hablar a dar una catequesis extensa sobre la Eucaristía, que son 72 versículos, ocurre una cosa, que Jesucristo va de menos a más en la enseñanza. Y sucede que yo creo que es muy conocido para todos aquel episodio en el que muchos judíos
dejaron incluso de creer en Cristo Sí. y se fueron, se apartaron, y Jesucristo es como que se va quedando solo, hasta que llega a decirle a sus discípulos, a sus más allegados, ¿verdad? ¿También ustedes quieren irse? Ujú. Y el Señor, con esa pregunta, no es una pregunta desesperada, Sí. como quien dice, quédense, háganme caso, ¿verdad? Sino que Jesucristo entiende que para ellos era bien difícil comprender toda aquella doctrina, y cuando les dice, quieren irse, el Señor está diciendo, ¿verdad? Pueden irse, pero no va Él a bajar la doctrina de que aquello es su cuerpo y es su sangre. Entonces, no es un simbolismo. En primer lugar, Es que si hubiera sido simbólico, padre, perdón, creo yo que los demás se hubieran quedado, ¿no? Sí, Pero claro. está hablando simbólicamente. Pues correcto, es algo que vamos a hacer como exactamente. una obra de teatro ahí, Ujú. y para representar lo que él nos está diciendo. Sí, Pero lógicamente, para que esta gente se fuera, sí. Es que no porque estaba vieron la hablando. seriedad que Jesús estaba mostrando. Correcto. Ajá. Entonces, de una parte, Catequesis magistral la que les dio ahí. La primera idea que quiero que nos quede en la mente es esto: a Jesucristo, porque haya personas que no entiendan el milagro de la Eucaristía, Él no rebaja la enseñanza, Ujú. porque es una enseñanza que hay que aceptarla desde la fe, ¿verdad? Entonces Claro. el Señor nos suscita la fe. El segundo punto que quiero compartir para que veamos un poco esto es el siguiente. Ocurre que el idioma hebreo tenía un número muy limitado de vocablos y significaban muchas cosas. Pero ocurre que también el idioma griego es más rico, tiene más palabras que el hebreo. Y en el Evangelio de San Juan hay, digamos así, dos palabras que San Juan se preocupa de usar bien usadas. Para decir cuerpo, en griego se usa la palabra soma. Ujú. De allí que muchas veces un doctor te dice, tiene síntomas somáticos o está somatizando, porque hay una emoción que te afecta al cuerpo. Somatizar. Ujú. Eso es soma, cuerpo. Pero ocurre que esa palabra soma, somatikos en griego, se refiere a cualquier cuerpo. Puede ser tu cuerpo, esto es un cuerpo, el escritorio es un cuerpo, todas las cosas materiales tienen un cuerpo. ¿Okay? Y también en el idioma griego existe la palabra sarx, que significa carne. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué los cristianos católicos creemos verdaderamente que Jesucristo quiso revelar que es su carne? Porque en el Evangelio de San Juan, cuando uno lo estudia así con detenimiento, en hermenéutica bíblica y tal, etc., San Juan se preocupa y se esfuerza por usar la palabra sarx en vez de soma. Ujú. Porque la palabra soma sí podía dar origen a pensar en cualquier cuerpo. Entonces, y en cambio usa la palabra sarx. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque si alguno podría ser curioso ahorita, irse a Google y buscar la palabra soma y la palabra sarx en griego. Pero sucede que en algunos otros textos extrabíblicos y tal, sarx también se usa para cuerpo, y es lógico, porque esto es un cuerpo, pero es carne. Pero esto es cuerpo, pero no es carne. Entonces, en el Evangelio de San Juan, la palabra que predomina es la palabra sarx. De ahí que si el Evangelio de San Juan opta por la palabra sarx, entonces la Iglesia ha entendido que el Espíritu Santo, Jesucristo, querían transmitirnos a nosotros que aquello era el cuerpo carne de Cristo, no un cuerpo cualquiera de otro tipo. Retomemos, padre, lo del Concilio de Trento, porque igual yo he escuchado que muchos dicen, es que la Eucaristía fue implantada en el siglo XVI, en el Concilio de Trento. Sí. Pero la Iglesia determina que la Eucaristía fue implantada en Jesucristo allá en la última cena. Sí, correcto. Donde lo pueden encontrar en Mateo 26, 26.
donde lo leo, dice, mientras estaban cenando, tomó Jesús el pan y le bendijo, y partió y dióselo a sus discípulos diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo. O sea, Sí. no les dijo esto como que es como que fuera mi cuerpo, ¿no? Sino que les dice, Sí. esto es mi cuerpo. Luego les dice, y tomando el cáliz, dio gracias, lo bendijo y dióselo, diciendo, bebed todos de él, porque esta es mi sangre. Y acá se le agrega algo bien importante que dice que será el sello del Nuevo Testamento, Sí. la cual será derramada por muchos para remisión de los pecados. Sí, es un texto muy claro, muy precioso, ¿verdad? Porque de una parte, y en todos los relatos de la última cena, se narra, ¿verdad? La consagración del cuerpo, la consagración de la sangre, siempre. Y en la de la sangre es donde menciona esto de que esta es la nueva alianza. Correcto. Nueva Alianza, de allí se toma el nombre para la Biblia, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, que eso, quien cayó en la cuenta fue San Jerónimo. Fue San Jerónimo, cuando estaba él estudiando, cae en la cuenta de que Jesucristo dice, esta es la nueva alianza, ¿verdad? A propósito de lo que tú has comentado, Jonathan, quisiera compartir con todos, además, un texto más antiguo que San Mateo. De la institución de la Eucaristía. El texto más antiguo que la Iglesia tiene noticia es la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículos del 17 en adelante. Leo un poco a prisa, pero para hacer notar algún detalle de lo que estamos platicando ahorita, de la transustanciación. Al establecer estas disposiciones, no puedo felicitarlos, porque sus reuniones son más para mal que para bien. Sobre todo, oigo decir que cuando se reúnen en la asamblea hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo. Desde luego, tiene que haber entre ustedes disensiones para que se ponga de manifiesto quiénes son los auténticos. Pero cuando se reúnen en esas condiciones, eso ya no es comer la cena del Señor. Aquí la palabra cena del Señor quiere decir Eucaristía. Porque creo yo que muchas personas y denominaciones religiosas entienden la cena del Señor como toda una fiesta, todo un banquete, toda una reunión social. Pero atentos, porque voy a seguir leyendo, porque San Pablo va a definir en qué consiste la cena del Señor, es decir, va a delimitar esa expresión. No es galleta con soda. No es una reunión social. San Pablo va a decir qué entiende él por cena del Señor, ¿verdad? Pues cada uno come primero su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro se embriaga. ¿No tienen casas para comer y beber? ¿O es que desprecian a la iglesia de Dios y se avergüenzan a los que no tienen? ¿Qué esperan que les diga? ¿Que los felicito? Pues en eso no puedo felicitarlos. Y aquí viene San Pablo a explicar en qué consiste la cena del Señor. O sea, padre, que digamos que aquí estaban haciendo algo, sí, no como lo habían instituido ellos, sino que ya lo habían desvirtuado. Lo habían desvirtuado totalmente. Se estaban haciendo como hacen algunos hoy en día. Había decantado, en vez de una misa, se había hecho ya una reunión social en la que dice ya, incluso se embriagan, ¿verdad? Y ya no les interesa el que pasa hambre, sino que solamente aquello. Entonces dice San Pablo, ¿qué entiende él por cena del Señor? Porque yo recibí del Señor lo que les transmití, que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, tomó pan, dio gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Asimismo tomó el cáliz después de cenar y dijo, esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebieran, háganlo en memoria mía. Pues cada vez que coman este pan y beban este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Bien, hasta allí al versículo 26 he llegado, del 17 al 26. Para quien lo quiera leer, San Pablo habla de la cena del Señor, naturalmente denuncia las deformaciones y vuelve como a encarrilar establecer, y a decir, no a establecerlo, sino que a recordar cómo la había hecho cómo tiene que ser. Correcto. Entonces,
Esto es bien interesante, ¿no? Como cualquier persona, si ahora en este minuto del video alguien que no es católico está escuchando, yo le diría, permítase, dese la oportunidad de asistir a una misa por el motivo siguiente, porque todavía en el año 2025 vivimos esto. O sea, quizá alguien dice, critica la misa sin haber estado jamás en una misa. Muchas veces sucede eso. Sí. Y es, como usted mencionaba, o sea, esto es cuestión de una fe, pero que también, o sea, es algo que se ha venido transmitiendo desde el inicio, ¿no? Es lo que Jesús estableció, lo que Jesús dejó para poder seguir haciéndolo cuantas veces. Sí, es bien interesante porque fíjate, Jonathan, que este relato que acabamos de leer aquí, de 1 Corintios, creo que todos los estudiosos están de acuerdo, que es el primero escrito. Después los de los evangelios, pero el primero escrito es el de Corintios. Y se tiene noticia que la carta a los Corintios está escrita en el año 56, o sea, 20 años después de la muerte del Señor. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Que alguien podría decir, pero los primeros 20 años, es que los primeros 20 años no hacía falta escribirlo, porque lo sabíamos todos. O sea, los primeros 20 años había una barbaridad de gente que había compartido con Jesucristo y no había necesidad. Y aún así, según lo que yo entiendo ahí, o sea, 20 años después ya había degeneración. Había un poquito de... ¿Y qué hace San Pablo? No es como encarrilar de nuevo y decirles, oigan, no es así como lo están haciendo. O sea, les voy a corregir y lo vamos a hacer como yo se los he transmitido. Y ya aparece allí, ¿verdad? Sí. Entonces, ese es bien precioso esto. Otro texto bíblico que pueden buscar es en el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículo 51, donde Jesús vuelve y dice, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Quien comiere de este pan vivirá eternamente. Sí. No da margen a creer otra cosa. Yo soy el pan vivo. Sí. Y fíjate que a propósito de eso, ¿no? De hecho, pongámosle cuidado porque las traducciones de la Biblia a veces tienen ciertas limitaciones. No voy a decir yo que son errores del Espíritu Santo, sino que son errores de quienes estudian la Sagrada Escritura y quienes traducen. ¿Por qué quiero decir esto? Por lo siguiente, porque en la misa, por ejemplo, la Iglesia ha establecido que los sacerdotes decimos, tomen y coman de él porque esto es mi cuerpo, ¿verdad? Esto que tengo en las manos, esto que estoy tocando, esto es mi cuerpo. No decimos que está allá, el que está lejos. Este es un pronombre indicativo. Esto es un pronombre que indica más bien posesión, ¿verdad? Aquí mismo, ¿no? Esto es mi cuerpo. Entonces sucede que aquí es bien difícil tal vez esto, pero es necesario decirlo. Hay que atender muchísimo a lo que significa la palabra. Entonces ocurre que qué significa un pronombre, qué significa otro pronombre, etcétera. Por eso el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, este es el cáliz, ¿verdad?, de la nueva alianza. Por lo tanto, recordar o indicar esto, de que la transubstanciación, el cambio de sustancia, ¿verdad?, de las especies de pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor, eso significa la Eucaristía. Sí, hay que entenderlo para no caer en el error que cayó esta gente que se fue, ¿no? Cuando él les dice, correcto, está explicando eso y todos comienzan a dejar a Jesús. Se preguntan, incluso, bueno, Pedro es el que como que retoma el liderazgo nuevamente, ¿verdad? Ya cuando se ha ido toda la gente y él dice, ¿a quién iremos? O sea, solo tú tienes palabras de vida eterna, Ahora, usando la palabra, valga la redundancia, muchas iglesias se refieren o dicen que esta palabra pan se refiere a la palabra, que no es
el pan. el pan, sino que es la palabra de Dios de la que debemos Sí. de alimentarnos. No, eso no, esa es una interpretación muy jalada de los pelos, como dicen los españoles, ¿verdad? Porque realmente todos esos discursos del Señor, del pan de vida y tal, los discípulos tal vez no entendieron mucho. Pedro tiene la osadía de dar un salto de fe y decir, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pero lo entendieron, comprendieron mejor con las acciones de Cristo, lo que Él hace en la última cena, ¿verdad? El texto que leíste es muy, muy importantísimo, porque Jesucristo allí en San Juan 6:51 dice, ¿verdad? El que coma mi carne tendrá vida eterna. Es bien duro si lo pensamos en negativo. Y el que no coma su carne, ¿Qué va a pasar? ¿qué va a pasar, verdad? Es bien, bien, bien categórico, ¿verdad? Esa situación. Y continúa en el 52, dice, quien comiere de este pan vivirá eternamente, y el pan que yo daré Es mi carne, misma carne mi misma para la carne. vida del mundo. Y me llama la atención que el yo está en mayúscula. Sí, te das cuenta que es bien, el yo aparece en mayúscula porque el Evangelio de San Juan es el que más utiliza la palabra yo soy, Yahvé. Yahvé. Ujú. Y también aquí, si tú te das cuenta, poner esto, ¿no? Y el pan que yo daré es mi misma carne. O sea, Ujú. la traducción quiere indicar, no porque quien tradujo esto esté esforzándose, Ujú. sino porque en el texto de San Juan mismo quiere transmitir que Jesucristo no pudo haberse equivocado. Sí. ¿Por qué motivo? Porque cuando tú dices, ¿no? Es que yo mismo te lo dije, o sea, no cabe duda, ¿verdad? Cuando tú quieres reafirmar algo, o cuando tú le explicas algo a tu esposa, a un hijo, a una persona, y tú quieres que aquello quede como bien clarito, usas la palabra mismo, ¿verdad? Yo mismo te lo dije, yo mismo te lo di, yo mismo lo vi, yo mismo tal, etc. De hecho, creo que en ese pasaje donde se van, me ayuda usted si cuál es. Creo que les dice 3 veces lo mismo, ¿verdad? Sí, Esta es mi carne. esta Después es se mi la carne. vuelve Sí. a decir y luego lo Sí. dice nuevamente. Sí. Ajá. Sí, es que en realidad todo el capítulo 6 es bien intenso en dejar claro. Realmente, para no creer en la Eucaristía es que tendríamos que eliminar el capítulo 6 de San Juan. Habría que quitarlo, Ujú. ¿verdad? Y naturalmente es un pecado. Algunos le dicen, ¿cómo es posible, verdad? Porque si Abraham nos dio, ¿verdad?, el pan, y luego Moisés, y luego tal en el Antiguo Testamento, Dios nos fue dando comida, nos fue dando tal, etcétera, ¿no? Y entonces, pero Jesucristo pone una, ¿cómo decirlo? Como un antes y un después Sí, bien claro, ¿no? claro. Aquello pereció, aquello pasó, aquello no era verdadero pan. El verdadero pan es ahora el que se está dando, ¿no? Esa es la Entonces, comparación del maná, ¿verdad? sí, O sea, el maná era algo así es. físico, Sí. una comida. Sí. En la Biblia dice como una especie de escarcha, ¿verdad? Ujú. Pero naturalmente eso tienen que ser los historiadores y gente así que determine. En alguna ocasión un profesor habló, ¿verdad?, que de lo que ellos llamaban maná era una especie como de flor y tal, pero que migraba. Es decir, habían ventarrones que llevaban. Y la gente no lo conocía, los judíos no lo conocían, no lo conocían. Creo que esto no lo sabes y va a ser sorpresa para ti y probablemente para muchos. Sí. Pero maná en hebreo es una pregunta. Maná, Ujú. ¿qué es esto? Oh, ¿Sí? no sé. ¿Para que no sabías? No. No. O sea, ¿Qué es esto? cuando tú dices maná, si yo fuera judío y no supiera ninguna otra lengua más que hebreo, yo entendería que tú me estás preguntando qué es eso. Ujú. ¿Qué es esto? Maná. ¿Qué es? No sabemos. Ajá. Entonces, ni Moisés ni nadie les da explicación qué es aquello, porque era algo Lo que pueden no conocía, encontrar, no lo habían encontrado. Ajá. Entonces, preguntan maná. Al final se termina diciendo maná, una cosa que no sabemos qué es. Ajá. Eso Ok. aparece allí. Padre, durante la consagración usted dice una oración, Ujú. y entremos a esa parte porque Sí. pues Jesús hace una
Eucaristía, digamos, en Ujú. ese momento. Y Correcto. dice las palabras que usted repite cuando está consagrado, cuando está con la consagración. Consagran. Pero también usted hace una oración en silencio, algo que se escucha como esto. Solo se ve que Eh, se mueven los labios. pero no. Realmente si hago una oración en silencio será porque oro, adoro o le pido a Jesús en la Eucaristía en ese ratito alguna intención, alguna petición. Pero no hay ninguna No hay, oración. no hay, Hay otras oraciones Ajá. en otro momento de la misa que sí están previstas Ajá. y que el pueblo no las oye, ni se las sabe. Y no se las sabe sencillamente porque hay un canto o porque tal, pero yo las podría decir en voz alta y sin ningún problema. ¿Pero hay una en latín? ¿O? No. Algunas veces me sale en latín, otras veces me sale... Ah, okay. Pero no, por ejemplo, mira, cuando elevo el pan, si no hay canto, si tú no cantas de ofertorio, Sí. yo digo, ¿no? Bendito sea Señor por este pan, bendito sea Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros pan de vida eterna. Será al futuro. Y la gente responde, bendito seas por siempre, Señor. Y con el vino también, bendito sea Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Él será para nosotros bebida de salvación. Y el pueblo debería responder, bendito seas por siempre, Señor. Esto muchas veces lo he hecho, cuando no ha habido quien cante, yo lo digo y a la gente le digo que responda aquello. O también otra oración secreta, pero lo digo, secreta por el motivo de que no la oye el pueblo, pero no porque esconda un secreto. Pero, por ejemplo, el sacerdote se inclina y como no estoy celebrando misa, no me acuerdo, pero en la misa me acuerdo. Sí. Pero ahorita, Pentiti, no me acuerdo ahorita exactamente cómo es que digo en la misa. Pero esa no la está leyendo. No, me la sé de memoria. O sea, ahorita no me sale porque no estoy en la misa, pero en la misa me sale de memoria. Acepta, Señor, nuestro sacrificio y de nuestro corazón contrito. No me sale ahorita bien la oración, ¿verdad? Pero no es una oración secreta que guarde un secreto. Que no tenemos que saberla. Sí. Sencillamente. Solo la sabe el sacerdote. La sabe el sacerdote, pues, pero si yo la dijera en voz alta no hay ningún problema. O, por ejemplo, cuando me lavo las manos, lava del todo mi delito, Señor, y limpia mi pecado. Y uno se lava las manos. O también hay otra oración antes del Cordero de Dios. Si te das cuenta, mientras ustedes están cantando Cordero de Dios, el sacerdote dice, la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo sea para mí custodia de vida eterna, etc. Una oración que el sacerdote hace. Que la hago en secreto, ¿por qué? Porque aquí está sonando el ministerio, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pero si no hubiera ministerio, realmente el misal dice que el sacerdote la debe hacer en secreto. Pero si la hago en voz alta tampoco pasa nada. No hay problema. No. Y en la consagración, volvemos a la consagración, no hay ninguna oración secreta. El padre impone las manos y es bien interesante porque en la consagración, digámoslo así, cuando ocurre el milagro eucarístico, recuerdo yo que en las clases de liturgia, el profesor, tuve dos profesores muy buenos, don José Luis Gutiérrez y don Félix Arocena. Ellos dicen que la Iglesia no ha dicho que haya un momento exacto, digamos, en el que ocurre el milagro eucarístico, porque realmente no hay ahorita ni un acuerdo, pero tampoco es necesario, pues, pero algunos teólogos, por ejemplo, dicen que el milagro de la misa ocurre en toda la misa, por el motivo de que la Eucaristía es liturgia de la palabra y liturgia eucarística. Entonces, todo eso envuelve el milagro. Otros teólogos opinan que el milagro de la Eucaristía ocurre en la plegaria eucarística. Porque en la liturgia de la palabra, Dios instruye al pueblo y lo predispone para que el milagro de la Eucaristía también caiga en un corazón dispuesto. Pero estos son opiniones. Luego otro sacerdote, otras opiniones teológicas dicen que el milagro ocurre justo cuando están las palabras de consagración.
desde que el sacerdote impone las manos hasta que el sacerdote eleva el cáliz, el pueblo responde, ¿verdad? Ahora me voy a atrever yo a dar una opinión también, ¿verdad? Como sacerdote después de 14 años, celebrando la misa todos los días y a veces 3 misas todos los días, hay algo que me ha llamado la atención. De nuevo, es una opinión, ¿no? Pero, por ejemplo, el sacerdote impone las manos sobre el pan y el vino. Envía, Señor, tu Espíritu para que este pan y este vino se conviertan en el cuerpo y la sangre del Señor. Va. Pienso que el milagro de la Eucaristía ocurre en esa imposición de manos, porque es el gesto por excelencia de la invocación del Espíritu Santo sobre aquella realidad. ¿Y qué sucede? Digamos aquí impuse las manos, y aquí ¿qué digo? Tomen y coman todo, porque esto es mi cuerpo, es decir, eso ya es cuerpo. Ya se transformó. Transformó, ocurrió la transubstanciación, ¿verdad? Tomen y beban todo de él, porque este es el cáliz. Entonces, pero como digo, esa es mi opinión personal, ¿verdad? Que el milagro de la Eucaristía ocurre en la epíclesis, se llama, en la imposición de manos sobre los dones. Okay. Bueno, entonces la próxima vez que vean que el sacerdote solo mueve la boca, los labios. Eso está diciendo esas oraciones. Sí, pero allí en la consagración, el misal romano no prevé que el sacerdote diga ninguna oración en secreto. Si yo hablo o muevo los labios es porque estoy dirigiendo alguna plegaria a Jesús, pero como cualquier otro cristiano que ora, de hecho lo hacen. Yo creo que la mayor parte de gente, cuando el sacerdote tiene la hostia levantada o el cáliz, no están ahí solo viendo, sino que en su corazón están haciendo una oración. Lo mismo nos pasa a los sacerdotes, que a veces no nos contenemos y movemos los labios para dirigirnos a Jesús. Okay. Bueno, entonces, quizás cerrando el tema, Padre, la Eucaristía o la transubstanciación pasa por la fe, lógicamente, no por la fe, pero creerle a Jesús, porque hay gente que cree en Jesús, pero no le cree a Jesús. En este caso hay que ser ambas, ¿no? Creemos en Jesús y creerle a Jesús en lo que Él dijo que se debe de hacer. Sí, correcto. Es bien importante este tema de la transubstanciación. Ha habido muchas teorías al interno y fuera de la iglesia que hablan, como tú mencionaste hace un ratito, de palabras para suavizar de algún modo esta doctrina. Una es el simbolismo, que esto es un símbolo. Otros, la transignificación, o sea, esto significa, ¿verdad? Pero no es. Incluso había un autor alemán, Pannenberg creo que se llamaba, de apellido, que hablaba de la impanación, que Jesucristo se impanaba, es decir, que continuaba siendo pan, pero Jesucristo estaba ahí como envuelto en pan, algo así. O sea, son unos esfuerzos, no de ignorante, porque era gente muy estudiada, pero realmente les cuesta expresar, digamos, el milagro, ¿verdad? Yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Milagro, o sea, creer eso como que es lo difícil, ¿no? Para muchos. Sí, milagro por el motivo de que Dios es el creador del universo, entonces Él puede, no violenta, incluso, ¿verdad? Ese otro tema es bien interesante, no violenta las realidades, no las violenta, pero sí Dios puede, ¿verdad?, cambiar una realidad por otra. En la historia de la iglesia ha habido, quizás para ir concluyendo, varias, digamos así, crisis. Hubo una en los años 800. Crisis de fe. Crisis de fe, o cuando digo crisis, casi quiero decir más bien herejías.
de personas que negaban esto, Cambiar la doctrina. que cambiaban la doctrina o negaban esto. Entonces se dio una de las controversias carolingias, se llama, de Carlomagno en el año 800, fue el tema de la Eucaristía. Y ocurre que en esa época, en el año 800, la iglesia creció muchísimo en el tema de la Eucaristía, en defender la fe. A propósito de eso, fíjate que en el año 1000, por ejemplo, 1070, si no me equivoco, en una ciudad de Bélgica llamada Lieja, se comenzó a hacer como una procesión de Corpus Christi. De allí surge. Entonces, se dio una crisis de alguien que negaba. ¿Y qué ocurrió? Se fortaleció. Que se fortaleció, o sea, la fe de la iglesia, la fe del pueblo. Quizás los sacerdotes, obispos, cardenales se quedaron como, ¿y qué hacemos con esto? Hay que estudiar, hay que investigar. ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo tenía tan claro que Jesucristo estaba presente que comenzaron a haber manifestaciones y se dio la fiesta de Corpus Christi, ¿verdad? Ya no fue necesario otro concilio, o sea, simple y sencillamente se mantiene el de Trento, o si hay otro posterior. Para reafirmar el de Trento. La doctrina que tenemos hoy es la de Trento. Entonces, mira, voy a contar como detalles para concluir de cómo la fe de la iglesia se va alimentando. En el año 800 se da aquella crisis y ocurren las procesiones de Corpus Christi, ¿verdad? A manifestar que Jesucristo está allí realmente presente. No es una manifestación como una huelga, como la que hace ahora un sindicato. No, realmente era una manifestación de fe. Y bueno, este año lo hemos vivido aquí en nuestra parroquia y muy precioso, muy bonito todo. Y realmente tú te das cuenta que esto no es una locura. Realmente, pues, o sea, cuando te metes con fe y te metes a cantar y adorar al Señor, al final dices, esto no es una locura, es verdad que el Señor anda allí, ¿verdad? Luego, para manifestar la presencia real de Cristo, no sé si en alguna ocasión lo comenté, pero en las iglesias de esos años, 800, 900, 1000, 1200, ocurre que en el fondo de la iglesia comenzaron a poner un telón como negro, o al menos de un solo fondo, pero oscuro. Y fue cuando surgió la indicación de que el sacerdote elevaba el pan. ¿Y por qué se ponía el fondo? Para que toda la gente observara el puntito blanco donde estaba el cuerpo de Cristo. Entonces surgió eso. En la actualidad ya no. Otro detalle. En la liturgia occidental, esa fue una crisis de la iglesia latina, de la iglesia de Occidente. En la oriental, el sacerdote consagra el pan y el vino y lo pone, no lo levanta. ¿Por qué motivo? Porque en Oriente nunca han dudado, nunca han dudado de la transustanciación. Muy bien, muy bonito. Sí, la verdad que esto siempre, estos temas, y como usted decía al inicio, no le damos como un estudio así bien intenso, pero sí lo más básico para hacerlo más comprensible, y posteriormente lo podemos como ir ya especificando más, para desglosando más estos temas. Pero es bien interesante conocerlos, como siempre se los hemos dicho, es para fortalecer nuestra fe y defenderla. Porque así es. Me decían por ahí que el día que estuvimos en la procesión de Corpus Christi, dijeron unos evangélicos que qué desorden andábamos haciendo nosotros en la calle. Entonces... Pero el baile no es un desorden. No, incluso si está lloviendo. Y Corpus Christi sí es un desorden. Tremendo. Entonces, eso viene a fortalecer nuestra fe, a ayudarnos a defenderla y a tener claro del por qué somos católicos y por qué estamos en la una y única iglesia. Muy bien, muchas gracias a todos. Esperamos haber compartido y que sea de mucho servicio, de mucha utilidad para ustedes. Tener una respuesta, quizás a sus propias preguntas, quizás no solamente para defender allá, sino que tal vez usted tenía alguna duda, alguna dificultad y esperamos que esto le ilumine. Y si hay dudas, siempre igual, pregúntenlo, que con mucho gusto les vamos a ir respondiendo. Y como decía el Padre, si quieren reforzar el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, léanlo. Y ahí está básicamente la institución de la Eucaristía y de donde se deriva la transubstanciación.
Ha sido un gusto entonces. Nos veremos en una próxima edición del programa Más Católico que ayer. Hasta pronto.